Hola alumnos, bienvenidos al módulo 3 de Análisis Cuantitativo y Financiero. Vamos a trabajar el primer concepto, que es el sistema de amortización francés. Ahora vamos a hacer una actividad de una situación hipotética donde van a tener que ir calculando el valor de la cuota, de la amortización y de los intereses, más el saldo que va quedando de una situación hipotética. La situación plantea un préstamo hipotecario de 800.000 pesos a una tasa fija del 18% nominal anual, amortizable mensualmente mediante el sistema francés por un plazo de 10 años. Entonces, en base a esta situación, ustedes deberían calcular el valor de la cuota, la amortización, los intereses y el saldo. ¿Cuál es la característica principal que tiene el sistema de amortización francés? La característica principal es que el valor de la cuota es constante. La cuota se compone de la amortización y de los intereses. Al ser la cuota constante, la composición entre la amortización y los intereses va a ir cambiando. En este sistema yo voy a tener una amortización creciente y unos intereses descendentes. Como para comenzar a resolver esta situación, primero habrá que calcular la cuota, ¿sí? La cuota en esta progresión matemática deberían haber obtenido el valor mediante la siguiente expresión que le está figurando ahí en pantalla, donde van a tener la B corta, ¿sí? O el valor de la cuota va a ser igual al valor del préstamo, que lo simbolizamos con la letra B corta, por la tasa de interés, que es la letra I, dividido 1 menos 1 sobre 1 más I, que es nuevamente la tasa de interés, elevado a N, que es el plazo. Entonces lo primero que deberíamos hacer es calcular la tasa de interés mensual, ya que nuestro dato es de una tasa de interés anual y la deberíamos pasar a mensual. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo hemos visto en los módulos anteriores. Tengo que dividir por 12 a la tasa de interés anual. Una vez que yo tengo la tasa de interés mensual, voy a calcular la cuota, que en este caso particular de estos datos, me da que es de 14.414,82 pesos. Una vez que yo tengo el valor de la cuota, ahora puedo avanzar con los otros conceptos. Tengo la amortización, tengo los intereses y tengo el saldo. También la cuota la podrían calcular en Excel, ya que es muy común que los créditos hipotecarios o bastante cantidad de créditos tienen periodos largos. Es común usar una planilla de cálculo que en el Excel los datos que le va a pedir es simplemente la tasa de interés, el plazo y el capital, ¿sí? En este caso el valor del préstamo, que deben recordar que lo tienen que poner en negativo. Después de tener la cuota, vamos a calcular los intereses. Los intereses justamente la tasa de interés por el capital. En este caso, el primer interés que vamos a pagar en la primera cuota van a ser 12.000, ¿sí? La tasa de interés mensual por el saldo inicial, que es justamente el monto del préstamo. Una vez que yo tengo el interés, ya puedo calcular la amortización por diferencia. En este caso va a ser la cuota menos los intereses. De esa manera me aparece la amortización. ¿Qué concepto? ¿Qué es la amortización? La amortización es justamente la parte del capital que yo voy a ir pagando. En este caso, de los 800.000 pesos, pago en la primera cuota 2.414,82 y 12.000 pesos de intereses. Entonces, una vez que yo ya tengo calculado esa composición, puedo saber cuánto me queda de saldo, porque con ese saldo voy a calcular los intereses del periodo que sigue. Haciendo la diferencia del saldo inicial, que en este caso son los 800.000 pesos, menos la parte que yo pagué de capital, que es el de la amortización, me va a quedar un saldo de 797.585,18. Una vez que yo tengo completa la primera línea, en este caso la primera cuota, puedo avanzar hacia la segunda, simplemente sabiendo que la cuota es constante. Yo podría repetir ese valor por todos los
todos los meses que yo tengo que calcular. En este caso, al ser de 10 años, tengo 120 meses. Entonces, para avanzar en la segunda línea, ya tenemos la cuota que es valor constante, sabemos que se repite siempre, no tendríamos que calcular los intereses. Los intereses ahora va a ser la tasa de interés por el saldo anterior, ¿sí? Que es el saldo del periodo 1. De ahí que me queda el interés de 11.963,78. Fíjense que es un valor menor al de la cuota 1. Y la amortización surge de la diferencia de la cuota con el interés. Comparando la cuota 1 con la cuota 2, vemos que la amortización es más alta. Ahora, en el segundo periodo voy a pagar un poco más. Si ustedes siguen realizando el desarrollo, podrían completar la tabla de estos 120 periodos. Ustedes, para que la tabla quede correcta, deberían tener estos ciertos cuidados. La sumatoria de la amortización, de la columna de amortización, ¿qué debería dar? La suma de todas las amortizaciones debería dar el capital, ¿sí? El capital inicial, en este caso el valor del préstamo. Si no da ese resultado es porque algo está hecho mal. Entonces, sumando todas las amortizaciones, que justamente son las partes de capital que uno va pagando, debe dar en este caso 800.000 pesos. Otra cuestión es que la columna de saldo tiene que quedar en la última fila 0, es decir, que todos los saldos fueron cancelados. Y acá uno puede ver, de términos simplemente enunciativos, que el total de dinero devuelto para un préstamo de 800.000 pesos con este plazo y esta tasa es de 1.729.777 pesos. Y ya para terminar, ustedes están observando ahí en pantalla un gráfico que demuestra la evolución que tiene la amortización y el interés en este sistema. Siempre recordando que va a haber una tasa, una cuota constante y ahí la composición de la amortización e interés va a ir cambiando, ¿sí? Entonces los intereses, ¿cómo eran? Los intereses eran descendentes y las amortizaciones eran crecientes. Ahora ustedes deberían realizar una actividad aplicando el concepto del sistema de amortización francés. En pantalla están observando la tabla con una resolución incompleta. En el interés de la cuota número 13 tendrían que haber obtenido el valor de 4.322,86 y el saldo al mes 60 es de 233.276,08 pesos. El segundo concepto que vamos a trabajar es el sistema de amortización alemán. Vamos a continuar con la misma situación planteada en el primer concepto, que era el sistema de amortización francés, y lo vamos a resolver como si fuese un sistema de amortización alemán. Antes de esto, me gustaría que ustedes reflexionen cuáles son las diferencias entre ambos sistemas, el francés y el alemán. ¿Cuáles son esas diferencias? Deben saber que el sistema francés tiene cuota constante, mientras que el sistema alemán tiene cuota decreciente, pero amortización constante. La amortización en el sistema francés, ¿cómo era? Era una amortización creciente. Entonces vamos a plantear la misma situación de antes, donde existía un préstamo hipotecario de 800.000 pesos, la tasa era fija,
del 18% nominal anual, amortizable mensualmente mediante el sistema alemán, por un plazo de 10 años. Entonces ahí ustedes tienen que comenzar a encontrar el valor de la cuota, el valor de la amortización, de los intereses y del saldo. En este caso, que es el sistema alemán, tenemos que encontrar primero la amortización, que es constante. ¿Cómo lo voy a encontrar? Voy a dividir el capital por tantos periodos que hay. En este caso, como se amortiza mensualmente, voy a tener 120 meses, ¿sí? Voy a tener que realizar pagos 120 veces. Entonces va a ser los 800.000 dividido los 120 y me va a quedar que la cuota es de 6.666,67 pesos. Ese es el valor de la amortización, que va a ser constante a lo largo de todo el periodo. Después, ¿cómo calculan el interés? El interés se calcula de la misma forma que el sistema francés. Siempre va a ser el interés sobre el saldo. En este caso, tenemos que hacer lo mismo que hicimos para el sistema francés de obtener la tasa de interés mensual, dividiendo la tasa de interés anual, que es de 0,18, dividido 12, ¿sí? Para llevarlo a términos mensuales. En este caso, la tasa de interés inicial, para el primer periodo por el capital inicial es de 12.000 pesos, ¿sí? Comenzamos con el mismo interés similar, igual al del sistema francés. La suma de ambos me va a dar la cuota. Entonces, en este caso, no hace falta aprender una expresión matemática como era el sistema francés, sino que surge de la suma de la amortización con el interés. Entonces la primera cuota para el sistema alemán es de 18.666,67. El saldo se calcula de la misma forma que el sistema francés, es decir, que es el capital menos la amortización, ¿sí? O el saldo anterior menos la amortización. Nuevamente tenemos que tener las precauciones que teníamos para el sistema francés, es decir, que la sumatoria de las amortizaciones me dé el capital inicial, que eran 800.000 pesos, y que el saldo al final sea de 0. En este caso, la sumatoria de todas las cuotas nos dio 1.526.000 pesos, ¿sí? En este caso, bajo las mismas condiciones, convendría realizar la amortización a través del sistema alemán si es que yo soy el deudor. Entonces ahora ustedes van a tener que realizar una actividad relacionada al sistema alemán. Están viendo la tabla con la solución incompleta del ejercicio y de la situación planteada. Tienen que el interés para la cuota número 1 es de 750 pesos, para la cuota 5 de 500 pesos, para la 6 de 437,5. Tienen el dato la solución del saldo para la cuota 7 y 8, que es de 25.000 y 20.000 pesos respectivamente. El valor de la cuota número 9, 5.250, y los intereses de 62,5 para la cuota 12 y el saldo de 0 para ese mismo periodo. El tercer concepto que vamos a desarrollar es el sistema de amortización americano, ¿sí? O un nuevo sistema de amortización que me gustaría que ustedes piensen cuál es la diferencia que hay de este sistema con respecto a los anteriores. Ya sabíamos que el sistema de amortización francés, cómo era la cuota y cómo era la amortización. La cuota era constante y la amortización era creciente. En el sistema alemán, la cuota era descendente y la amortización era constante. Y ahora en el sistema americano, ¿cómo es esa combinación?
En este caso, el sistema americano lo que sostiene es que siempre la amortización va a ser cero y al final se va a pagar todo el capital. Es decir, que en el transcurso, hasta devolver todo el capital, solamente se van a pagar intereses. Veamos una situación hipotética de cómo armar la tabla de amortización bajo el sistema americano. Supongan un préstamo de 1.500 pesos devueltos en 5 meses a una tasa del 10% anual, nominal fija, bajo el sistema americano. Entonces, tenemos que completar la columna de interés, la columna de amortización, la columna de la cuota y la columna del saldo. Los conceptos principales no van a cambiar, es decir, que la cuota siempre va a ser la suma de los intereses más las amortizaciones y el saldo es todo lo que va a quedar de capital sin pagar. Entonces, ¿cómo completamos la columna de amortización en el sistema americano? Siempre va a ser cero, salvo el último periodo. En este caso, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 1.500. Ahora el interés. ¿Cómo calculamos el interés? En este caso tenemos que se devuelve en 5 meses, o sea que es una amortización mensual, pero el dato de la tasa de interés es anual. O sea que tengo que hacer ahí una operación de reajuste en la tasa. Entonces, ¿cómo ajusto la tasa? ¿Cómo la llevo a la tasa anual? Llevarla mensual es dividiéndola por la cantidad de meses que tiene un año, es decir, dividido 12. Una vez que yo tengo la tasa mensual, se la aplico al capital. En ese caso me queda que el interés es de 12,5, por lo tanto la cuota en el primer mes va a ser 12,5. El saldo va a ser 1.500, ¿sí? Porque no he pagado nada de capital. Todo va a ser igual salvo en el último periodo. En el último periodo voy a tener el interés de 12,5, la amortización de 1.500, entonces la cuota va a cancelar la amortización más los intereses. Y en el saldo me tiene que quedar cero, es decir que yo debo haber cancelado todo el préstamo. Entonces las condiciones para resolver que esté todo correcto siguen siendo las mismas que en los otros sistemas. La columna de amortización me tiene que dar el total del capital o del préstamo y la columna de saldo tiene que quedar anulada en su última fila. Bien, entonces ahora habiendo visto ya y hemos trabajado el concepto del sistema de amortización americano, van a tener que realizar una actividad donde van a tener que ir asignando a los distintos conceptos las definiciones que ustedes consideren oportunas. Están observando la resolución de la actividad de forma incompleta, donde tenemos que, para el concepto de cuota, deberían haber asignado la definición que es igual al interés del crédito, salvo la última, en donde incluye el total de la amortización, y para el concepto de interés, donde deberían haber asignado la definición que es igual a la tasa multiplicado por el saldo. El cuarto concepto que vamos a trabajar es el de préstamos ajustables. Como primera actividad vamos a ver un video donde ustedes van a tener que identificar en qué parte del video se hace referencia a que el préstamo es ajustable, ¿sí? Van a ver las condiciones de un préstamo hipotecario y en todas esas condiciones ustedes tendrían que decir esta es la característica que lo convierte en un préstamo ajustable. Algunos detalles. ¿Quiénes van a poder acceder? Primero, ingreso familiar.
entre 13.620 pesos y 27.240 pesos. Esto es lo mismo que decir 2 ingresos mínimos, 2 salarios mínimos vital y móvil o hasta 4 salarios mínimos vital y móvil. Valor de la cuota se espera que sea similar a un alquiler, que arranque para una propiedad aproximadamente de 1 millón de pesos, que la cuota sea de 5.000 pesos mensuales. El monto máximo todavía falta definir, algunos también hablaron de 2 millones de pesos. Se espera que sea entre 1 y 1,5 millones de pesos, tal vez 2 millones de pesos que presten. Y atención acá, que en estos momentos todavía el gobierno está definiendo para ver cuál va a ser la bonificación. Repito, vos cuando accedes a un crédito hipotecario, generalmente vos tenés que ingresar con un 25 o 30%. Parte de ese monto te lo va a dar el Estado. Se habla de hasta 300.000 pesos, o algunos están diciendo que se puede llegar a cambiar, que podría ser un 10% del monto que te van a prestar. Conclusión, si te prestan 1 millón de pesos, 100.000 pesos te va a entregar el Estado y el resto vos lo vas a tener que completar, más el crédito vas a poder acceder a la vivienda. Ahora bien, el interés va a ajustar por UBI. ¿Qué es la UBI? La unidad de vivienda que ajusta por el SER, que ajusta exclusivamente por la inflación. Entonces, no se sabe cuál va a ser el interés porque depende, obviamente, de la inflación que tengamos. Pero es muy interesante. Ahora vamos a hacer una actividad donde vamos a tener que ir encontrando las distintas clasificaciones que pueden tener los préstamos según determinadas tipologías. Por ejemplo, los préstamos pueden clasificarse según la garantía. ¿En qué se pueden clasificar? Se pueden clasificar en los garantizados o no garantizados. Por ejemplo, un préstamo prendario, ¿en qué categoría encuadraría? En los préstamos garantizados. Y un préstamo a personal o a sola firma quedaría como un préstamo no garantizado. También lo podemos clasificar según el interés. Los préstamos, ¿cómo se podrían clasificar según el interés? En préstamos de interés fijo y en préstamos de interés variable, ¿sí? La mayoría de los préstamos son de tasa de interés fija, salvo que los contextos sean un poco inestables, que exijan al banco tratar de cambiarlo. Pero en la mayoría de las economías los préstamos son a tasa fija. En Argentina tenemos más préstamos a tasa variable porque muchas veces existe incertidumbre económica. Estos han sido todos los conceptos del módulo 3, así que ahora deberían trabajar en una actividad integradora desde la plataforma para poder ver de forma global todos los conceptos y todo lo que han estudiado.